Entonces, vamos a hacer un repaso de todo lo que ya vimos. Repaso así rápido. Este, bueno, de todo. Vamos a repasar de todo. Obviamente no tantas, ¿no? No tantas preguntas para que sea rápido. A ver, por ejemplo, esa pregunta de acá dice, a ver, tiene opciones. Algunas les voy a dar opciones. Entonces, acá, ahí está. Dice, un ion es una partícula. De hecho, aquí está escrita aquí lo escribí. Ahí está acá. Es este. Ya luego lo voy a volver a mandar para que vea cuál es la pregunta. Es esta. Dice, un ion es una partícula. Entonces las opciones son, o sea, le hace falta algo allá, ¿no? Un adjetivo. ¿Cómo es un ion? ¿Será neutral? ¿Es una partícula que es neutral? ¿Una partícula que es aislante? ¿Una partícula que es sin carga o una partícula con carga? ¿Ah? Ahora sí lo escuchaste, Teresa. ¿Y cuál crees que sea la opción? ¿Cuál es la opción correcta? Ándale, una partícula con carga. Entonces está bien, todos contestaron bien. Es la opción D. Muy bien, está bien. Que están integradas por algo del mismo elemento o diferente. ¿Cuáles serían las? ¿Qué faltaría ahí en estas líneas? ¿Qué creen que falta ya? Bueno, la primera línea, ¿qué será? ¿Qué cosas forman? ¿En dónde iría átomos? ¿En la primera línea o en la segunda? Mm, no, no, en la primera no iría átomos. De hecho dice integradas, o sea, son femeninos. Está hablando de algo femenino. La materia lo conforman algo que está en femenino por, dice, del mismo elemento o diferente. Ándale. La primera línea es moléculas. Le conforman moléculas que están integradas por átomos del mismo elemento o diferente. Está bien. Entonces, sí, así sería.
Otra. Bueno, es una pregunta abierta. ¿Qué son los compuestos orgánicos? ¿Qué serán los compuestos orgánicos? Igual si quieren lo pueden decir en el micrófono. Ya sea que lo escriban o lo digan, no sé cómo sea. Los gases contienen la unión de las sustancias químicas carbono, hidrógeno y carbono, carbono. Ajá, está bien. Forma de enlaces de carbono, hidrógeno y carbono. Muy bien. Entonces, algunos compuestos inorgánicos puede ser que contengan al carbono y al hidrógeno. Sin embargo, no, sus átomos no van a estar juntos, o sea, no van a formar un enlace, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los compuestos inorgánicos no tienen carbono ni hidrógeno, o nada más tienen alguno de ellos. Ahora, pero aunque sí los tengan, no están enlazados sus átomos. Ahora, en cambio, los orgánicos, ellos siempre van a tener enlazados, primero, siempre van a tener estos dos. Y segundo, siempre van a estar enlazados estos dos elementos, o los átomos de estos elementos. Dice Teresa, no, o sea, falso, ¿no? Ándale, está bien, es falso. Ahora, la otra pregunta. Ay, se traba esto. No sé qué le pasa. No. Otra, igual esto es de cierto o falso. A ver, esta dice, el agua es un elemento de la naturaleza. ¿Es verdadero o falso? Dice Joseph, verdadero. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice Teresa? Dice Teresa, cierto. Marcelo, ¿qué dice? ¿Y Marcelo qué piensa? ¿Es verdadero o es falso? Pues, ¿no? Bueno, ay, no sé si les dejé, no me acuerdo si les dejé en la guía la tabla de los elementos. Ay, no me acuerdo. Tendré que checarlo. En dado que no esté, pues tengo que ponerla.
Pero parece que sí lo tengo puesto, ¿verdad? En el chat mejor que lo tengo puesto. Voy a decirlo otra vez, para que grabe. Si cierto compuesto químico tiene únicamente en su composición, este, átomos de cierto elemento químico, entonces, aún así se le llama, o sea, se le llama por el mismo nombre de ese elemento, ¿no? Entonces, podemos decir que ciertos elementos químicos también podrían ser compuestos, ¿no? Porque, porque el compuesto, pues, tiene únicamente átomos de ese elemento, ¿no? Por esa razón. Pero si tuviera átomos de otros elementos, pues entonces ya no sería, ahora ya no. Por ejemplo, si decimos, en el oxígeno es un elemento químico. Ahora, sin embargo, si combinamos varios átomos de oxígeno, sería un compuesto, porque tiene más de un átomo. Aún así, entonces, también sería oxígeno. Entonces, el oxígeno podemos decir que podría ser un elemento, pero también podría ser un compuesto si es que se juntan varios átomos de ese mismo elemento. Y lo mismo pasa con los metales, ¿no? El oro, la plata, el hierro, cobre, etcétera. Estos son elementos químicos. Sin embargo, también los podemos encontrar como compuestos porque estos compuestos tienen átomos de esos elementos. Únicamente tienen átomos de esos elementos. Entonces, por eso se les consideraría, o sea, por eso se les llama así, va. Por eso se les llama de la misma forma que el elemento químico, porque tienen en su composición únicamente átomos de este elemento químico, únicamente o mayoritariamente, así, pero así muy mayoritariamente tienen elementos químicos de mejor dicho, átomos de este elemento químico. Entonces, por eso es que, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, el hierro es un elemento químico, pero también podría ser compuesto, o sea, al compuesto también le podríamos decir hierro, porque su composición química tiene eh, enormemente átomos de este elemento químico. Ahora, pero, pero si en resumen un elemento químico tiene que aparecer a fuerzas en la tabla periódica. Si no aparece en la tabla periódica, entonces ya no es elemento, es compuesto nada más. Entonces, vamos a ver, entonces, checkers, a ver, pregunta, ¿aparece el agua ahí? No aparece, ¿no? Entonces, por lo tanto, el agua no es elemento químico, es compuesto químico, únicamente compuesto, a diferencia del hierro, la plata, el oro, etcétera, que sí aparecen en la tabla periódica, o sea, pueden ser tanto compuestos como elementos. El agua no, el agua únicamente es perdón, compuesto, porque no aparece en la tabla periódica. Quiere decir que ahora, ¿por qué? Bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿Por qué el oro, plata, cobre, hierro, todo eso sí aparece y el agua no? Bueno, porque por lo que les dije hace rato, porque plata, oro, todos esos, este, únicamente o mayoritariamente tienen ese elemento químico, ¿no? Entonces, por eso es que se les llama así, por ese nombre. A pesar de que el hierro, plata, todo eso son elementos químicos, pero eh, cuando se juntan varios átomos, únicamente átomos de ese elemento o mayoritariamente átomos de ese elemento. Entonces, por eso se les llama de esa forma, ¿no? Sin embargo, el agua solamente tiene tres átomos y esos tres átomos, eh, pues ninguno se repite, o sea, son diferentes. Bueno, todos se repiten, pero pues tampoco es para que digamos, ¿no? Entonces, se repite, creo que, a ver, es H2O, o sea, está repitiendo dos átomos de oxígeno, ¿no? H2O, sí, dos átomos de oxígeno y uno de hidrógeno. Entonces, no, o sea, no es así como para que digamos, ¿no?
que le llamemos oxígeno al agua, porque pues realmente solo tiene dos átomos de oxígeno. En cambio, el hierro plata eso, y tampoco es puro. Si dejáramos que tuviera tres átomos de oxígeno, solamente oxígeno, no tuviera ningún elemento más, entonces podríamos decir, entonces sí, vamos a decir, en lugar de llamarle agua, vamos a llamarle oxígeno, ¿no? Porque, porque ¿cómo se llama? Porque su composición únicamente estaría compuesta de oxígeno, ¿no? Entonces sí estaría en la tabla periódica. Pero en este caso no es en puro, no es un compuesto puro que nada más tenga cierto elemento químico, sino tiene más de más de un elemento químico. Tiene el oxígeno y además tiene el hidrógeno. Cosa que el hierro, plata y todo eso no. Ellos únicamente tienen ese elemento químico, no tienen ninguno más. O si acaso tengan otro más, pero es muy así escaso, ¿no? Pero mayormente pero la mayoría únicamente va a tener ese elemento. Únicamente va a tener ese elemento. Entonces, por eso es que le decimos, por ese nombre, ¿no? Por eso le decimos, aquí tengo un pedazo de hierro, un pedazo de bronce, de cobre, de no sé qué. Bueno, ¿por qué? Porque su composición química solamente tiene ese elemento químico por el que lo llamamos, ¿no? A diferencia del agua. El agua no, el agua tiene más de un elemento. Entonces, por eso el agua no es compuesto, perdón, no es elemento, es compuesto. ¿Sí se entendió? Muy bien, entonces, agua, fuego, bueno, antiguamente, muy, muy antiguamente, en el tiempo de los griegos y todo eso, se creía, bueno, esto lo vimos en Humanidades con Teresa y con Marcelo. eh, lo- los filósofos creían que únicamente había cuatro elementos: el agua, el fuego, la tierra y el aire, parece. Entonces, según ellos, nada más esos cuatro elementos había. Sin embargo, ahorita ya sabemos que son 105 elementos, no nada más cuatro. Uno. Y dos, algunos de estos supuestos elementos no son elementos, son compuestos, ¿no? Por ejemplo, ya dijimos, el agua no es elemento, es compuesto. Entonces, eso de que decían que el agua es un elemento es falso. No es elemento, es compuesto. Y aún si fuera elemento, no es el único. O no, nada más hay cuatro, hay 105, ¿no? Entonces, primero que nada, el agua no es elemento, es compuesto. El fuego tampoco es elemento, es compuesto. El aire tampoco es elemento, es compuesto. O sea, ninguno de esos supuestos elementos realmente son elementos, son compuestos, ¿no? Entonces, ningún elemento, entre comillas, como decían antiguamente, es realmente elemento, son compuestos. Y no hay tampoco hay nada más cuatro compuestos, hay un montón, ¿no? Entonces, ahí pues hay un error, ¿no? En esa teoría que se tenía en ese tiempo, ¿no? Por eso se dice que la ciencia siempre, bueno, sobre todo la ciencia que tiene que ver bueno, le dicen las ciencias fácticas, a ese tipo de ciencias, por ejemplo, eso que estamos viendo ahorita, se le llama las ciencias fácticas. Entonces, sobre todo ese tipo de ciencias siempre cambian con el tiempo porque presentan errores, ¿no? O sea, de repente la gente cree tal cosa, pero luego investigan y se dan cuenta que no es así. Entonces tiene que cambiar. Tenemos que cambiar. Resulta que esto que creíamos antes no es así, es otra cosa, ¿no? Muy bien. Entonces seguimos con las preguntas. ¿Qué otra pregunta? A ver, ahora, ahora dice que son los bioelementos y las biomoléculas.
Ándale. Son los aquellos que, este, per permiten la vida, se puede decir así, ¿no? Sin estos no existiría la vida. Y cuando se juntan, forman biomoléculas, ¿no? Ya les proporcioné un poquito más, una información un poco más amplia sobre esto. Lo pueden checar en la guía. Bueno, este, la siguiente pregunta sería, ¿qué es la célula? ¿Se acuerdan? Es como un pequeño ser vivo, o un microscópico, mejor dicho, ser vivo, que al mismo tiempo permite la existencia de los seres, ¿sí? ¿Y por qué podemos decir eso? Porque habíamos dicho que la célula contribuye a muchas de las funciones que los seres vivos tenemos. Si no fuera por la célula, no tendríamos esas funciones. Y son un montón, este, desde, por ejemplo, la energía, sin energía, pues no podríamos hacer nada, ni siquiera respirar, ¿no? Entonces, y pues también dijimos que si no hubiera células, pues no habría metabolismo, o sea, todo lo que comemos, quedaríamos así con nuestra, o sea, solo comeríamos y comeríamos y comeríamos y comeríamos y seríamos, como dice, como un barril sin fondo, ¿no? O sea, entonces, en cambio, gracias a las células puede ocurrir el metabolismo y las moléculas de de los alimentos que consumimos pueden ser aprovechadas. Algunas de ellas son destruidas, ¿no? Las que no son necesarias completamente, otras sí también, o sea, otras no son completamente destruidas, sino más bien, solo como que las vuelve más sencillas, ¿no? Y luego, con estas moléculas sencillas crean unas más complejas, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que habíamos dicho del metabolismo, que en sus procesos de catabolismo y el anabolismo, ¿no? Muy bien, muy bien, y también habíamos dicho que sin la célula, sí, bueno, sin la célula nuestras heridas no sanarían. O sea, te cortas y nunca va a sanar tu herida, ¿no? Entonces, o sea, es muy importante la célula. Muy bien. Ahora, una pregunta. Bien, vamos a ver. La célula está compuesta. Aquí creo que les voy a poner opciones. La célula está compuesta generalmente por. Bueno, así va a ser la pregunta. Pero ahorita les voy a poner las opciones. ¿Ah? Malia. A través de escribiendo las opciones. Membrana.
A ver, voy a poner una opción más, pero yo creo que está bien así. Esa, ¿cuál sería la respuesta correcta? Marcelo, ¿qué dice? ¿Qué dices, Marcelo? Dice Teresa la B y Joseph dice la B. Sí, está bien, es la B. Muy bien. Muy bien. Ahora hay una- A ver, esta dice, la es el orgánulo encargado de la respiración celular. Ándale, mitocondria. ¿Correcto? Muy bien, ahorita creo que esa pregunta está aquí. Un instante. Creo que no lo. No, no está. Bueno, no, verdad. Mételo. La creo.
Dice, las plantas son organismos porque pueden producir compuestos como la glucosa. ¿Qué tipo de organismos son este, las plantas? Bueno, me refiero específicamente a su forma de alimentarse. ¿Qué forma de alimentarse o de nutrición tienen las plantas? ¿Cómo se le llama? Pero voy a completar esta pregunta mejor. Creo que sería mejor así. Dice, las plantas son organismos porque pueden producir compuestos como la glucosa y todas sus biomoléculas, hay todas sus biomoléculas, sin necesidad de comerse a otros seres. ¿Cómo se les llama a los que no tienen necesidad de comerse a otros seres? Ándale, organismos autótrofos. Y en la otra dice, ¿compuestos qué? ¿La glucosa es un compuesto qué? ¿De qué tipo? O sea, ¿orgánico o inorgánico? ¿Será orgánico o será inorgánico? Ándale, orgánico. Entonces sería porque pueden producir compuestos orgánicos como la glucosa. Sí, es orgánico, acuérdense que les había dicho. Pero la glucosa es orgánico, ¿no? Es un compuesto orgánico. Pero, ¿se acuerdan que venía de? Ahora se me faltó ponerlo acá. Compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos. Recuérdense que, ¿se acuerdan de dónde venía la glucosa? Venía de algo. De hecho, es como si juntáramos los átomos de esos elementos químicos, se forma la glucosa. ¿Se acuerdan? O sea, son los mismos elementos químicos que tienen estos dos que lo que tiene la glucosa, solo que son esos mismos. En mayor cantidad, ¿no? En mayor cantidad porque son varios, varios de estos elementos que se juntan. Pero sí, pero sí son los mismos elementos, pero varios de ellos. Entonces, porque, entonces, perdón, la glucosa.
Bueno, les voy a poner opciones. ¿De qué compuesto, de cuál de estos compuestos se forma, o sea, con cuál de estos compuestos se forma la glucosa? ¿Se acuerdan del ciclo del carbono? Opción D, ¿no? De hecho, aire no es correcto porque decir aire es muy general, se puede decir. O sea, no es como claro, ¿no? Aire, pero aquí, ¿a qué te refieres con aire? O sea, no. El aire está compuesto por muchos gases. Oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno. Bueno, un montón. Entonces, solo decir aire, pues como que no es no queda claro, ¿no? Entonces, por lo tanto, no, el aire no, quedaría descartado el aire. Entonces, es un compuesto que se encuentra en el aire. Es un gas que se encuentra en el aire. De tantos gases que tiene el aire, es uno de ellos. El, ¿Se acuerdan? ¿Qué usa las, ¿Qué usan las plantas? ¿Será oxígeno o será dióxido de carbono? Ándale. Muy bien, es la C, dice Teresa. Correcto. Es la C. Agua y dióxido de carbono. Entonces, sí, es la C. Sí, porque son estos dos compuestos que usan. ¿Se acuerdan? En el, en ¿cómo se llama? En sus raíces absorben agua y luego estas moléculas de agua suben hacia, hacia donde están las hojas, ¿no? Donde hay mayor concentración de, ¿cómo se llama? Bueno, es cierto, ¿cómo se llama esta cosa? Eso verde, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso verde que tienen las plantas? Que lo produce el organelo llamado algo de cloro. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama ese organelo? Un organelo que solamente lo tienen las plantas, los seres humanos y los animales no lo tienen. Sola- Ándale, clorofila, pero, ajá, es lo que produce el organelo, pero el organelo, ¿cómo se llama? El organelo, lo que solamente lo tienen las plantas y las algas,
es cloropasto, ¿se acuerdan? Y este cloropasto produce, lo que dijo Teresa, la clorofila, que sirve para absorber este, la luz del sol, la energía lumínica. Entonces, luego, con esta energía lumínica y más el dióxido de carbono, y luego las moléculas del agua que suben, ¿no? Entonces, con eso se, se produce la glucosa, que va a ser el principal compuesto para la planta, porque por medio de esta glucosa, ya cuando se vaya haciendo los procesos de anabolismo y catabolismo, se van produciendo todas las demás biomoléculas que necesitan las plantas. Entonces se puede decir que esta glucosa es la principal, ¿no? Se puede decir. Entonces, entonces por eso las plantas no necesitan comerse a otras especies, ¿no? Como nosotros sí necesitamos comer un montón de cosas, ¿no? Pero ellas no necesitan comerse a otros seres vivos, porque con solamente el agua y el dióxido de carbono ya es suficiente para ellas para tener todas las biomoléculas que necesitan, cosa que nosotros no. Nosotros no podemos, como no tenemos cloroplasto, no podemos producir estas eh, biomoléculas, entonces, por lo tanto, necesitamos comer otras especies, otros seres vivos, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Se acuerdan qué es el ATP? ¿Se acuerdan? Es como la batería, por decirlo así, ¿no? Ahí se acumula la mayor cantidad de energía, ¿no? Muy bien, entonces, este, les di el ciclo de carbono. Ese es esto precisamente. El ciclo de carbono de que, ¿cómo se llama? Pues por el dióxido de carbono tiene carbono, ¿no? La glucosa también tiene carbono. Entonces, eh, pues, ¿cómo viene siendo el ciclo de carbono? Pues lo que está en su guía. Lo que está en su guía, ese viene siendo el ciclo del carbono. Ahí está, esto de acá. Lo que aparece en la página, ay, no deja ver esto, 19. Ese viene siendo el ciclo de carbono. Primero primero es, ¿cómo se llama? Dióxido de carbono, luego se convierte en glucosa. O sea, y luego regresa a ser dióxido de carbono, y luego otra vez, o sea, es un ciclo, ¿no? Por eso le dicen el ciclo, ¿no? Del carbono, porque, o sea, es como un círculo, ¿no? Que va y vuelve, y va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Primero es dióxido de carbono, luego se transforma en glucosa, luego otra vez vuelve a ser dióxido de carbono, luego otra vez glucosa, y así, ¿no? Ya habíamos visto cómo sucede esto. Gracias a la luz del sol, y también habíamos dicho, el cloroplasto también es importante, y habíamos dicho que el cloroplasto también tiene ciertos componentes, ¿no?
Entonces, ¿qué producen? Ajá, que permiten que se produzca la fotosíntesis y luego con la fotosíntesis, pues ya el anabolismo, ¿no? Este, este proceso en el que ya, ¿cómo se llama? Las moléculas de agua y de oxígeno, perdón, de agua y, ¿por qué dije oxígeno? De agua y dióxido de carbono se transforman en glucosa. Y luego, con esto, algunas moléculas de oxígeno son liberadas al ambiente. Porque acuérdense que el agua trae oxígeno, ¿sí? El agua tiene oxígeno y también el dióxido de carbono tiene oxígeno. Entonces, cuando sucede esto, cuando sucede la fotosíntesis, algunas, ¿cómo se llama? Algunos átomos o moléculas de oxígeno se salen de la planta a través de las hojas, son liberados o expulsados de la planta, algunas moléculas de oxígeno. Y esto pues va al ambiente y es lo que nosotros respiramos, ¿no? Entonces, es importante. Y también, este oxígeno también no solo es útil para nosotros, como los seres humanos y los animales, sino también para la mitocondria, porque el oxígeno les sirve para tener energía, ¿sí? Entonces, porque, ay, ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre. De estos que necesitan el, la luz, perdón, el oxígeno para tener energía. Ay, se me fue el nombre. Se me fue el nombre completamente. Muy bien, entonces, y así se da esto, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a pasar a la guía y les puse acá algo nuevo. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Lo de la clasificación de los seres vivos, que tenían ¿cómo se llama? Estas, categorías taxonómicas, perdón, taxinómicas, eso. No también taxonómicas, sí, también. Categorías taxonómicas, ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Tenía estas formas de clasificar a los animales. También esa vez vimos sobre los reinos, ¿no? También hay reinos. Vamos a ver. Entonces, está. Ahí está, ciclo del agua. Podemos ver acá una imagen, ¿no? La página 86 viene siendo. Una imagen donde nos muestra el ciclo del agua. ¿Cómo se da el ciclo del agua? Pues, eh, primero, este, mm, acuérdense que el agua está formado por tres, elementos químicos, ¿no? Dos elementos o sea, dos átomos, perdón, del elemento oxígeno y un átomo del elemento hidrógeno. Bueno, cuando varias de estas moléculas se juntan, pues forman lo que llamamos agua, ¿no? Ahora, el agua, también les había dicho al principio, podría estar en tres estados, ¿no? Líquido, sólido o gaseoso. Este, ahora,
¿Cómo es que se produce la lluvia? ¿Cómo se produce la lluvia? Bueno, eh, les había dicho igual que cuando que el calor estimula a que las moléculas del agua se separen, mientras que las temperaturas bajas o muy bajas hacen que las moléculas del agua se junten o incluso se compacten, se quedan muy, muy, muy completamente juntas, ¿no? Entonces, este, ahora volviendo a lo que dije, cuando dije hace ratito, cuando hace calor, o sea, cuando la temperatura aumenta, las moléculas del agua se separan. Y mientras más aumente la temperatura, perdón, sí, la ven, mientras más aumente la temperatura, más se separan, ¿no? Más y más se separan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que, cómo es que ocurre la lluvia? Bueno, eh, bueno, ocurre de la siguiente forma. Las, eh, las moléculas del agua, este, que se encuentran en los ríos, bueno, principalmente los mares, ¿no? En los mares, en los ríos, lagos, etcétera, este, con el calor, estas moléculas pueden de repente, ¿cómo se llama? Como que volar, se puede decir así, ¿no? Así como pasa con el agua que calentamos en la estufa, que si le ponemos mucho calor, o sea, mucha, mucha temperatura o sea, le subimos mucho al fuego a esa estufa. Entonces, ¿qué va a pasar? Y lo dejamos así por mucho rato, de repente esas moléculas de hecho, lo había puesto con un simulador, ¿se acuerdan? Lo habíamos puesto con un simulador, esas moléculas empiezan así como que salir disparadas, ¿no? Entonces, así pasa con las moléculas de los ríos, mares, ríos, lagos, etcétera. Cuando la temperatura aumenta, algunas de sus moléculas, este, salen disparadas. ¿Y hacia dónde van? En la atmósfera. O sea, en diferentes partes, ¿no? Pero pues algunas sí, 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 llegan a la atmósfera. Y cuando llegan a la atmósfera, ¿qué pasa? Pues cuando llegan a la atmósfera, se convierten en nubes, se convierten en nubes. Entonces, las nubes no son otra cosa que moléculas de agua en estado, ¿cómo se llama? Gaseoso. Esas son las nubes. Las nubes sí, también son moléculas de agua, este, eh, muy separadas y que entonces hacen que el agua esté en estado gaseoso. Esas son las nubes. Ahora, entonces quiere decir que todo eso que vemos en el, ¿cómo se llama? En el cielo, ¿no? Pues es eso, nada más, es humo, nada más, es vapor de agua, es todo. Algunos, bueno, algunos, hace mucho tiempo, ¿no? Y también, no sé si es en serio o no lo decían así como que de broma, pero en algunos hasta ponían así como que están durmiendo las nubes, ¿no? Algunos hablaban hasta como las nubes de algodón, ¿no? Pero no, realmente las nubes simplemente es vapor, simplemente son vapor, es eso, es todo. Ahora, este, entonces, ¿cómo se produce la lluvia? Bueno, se produce la lluvia cuando en la temperatura ¿cómo se llama? En la atmósfera
se produce la lluvia cuando la temperatura en la atmósfera se baja. Entonces, la temperatura en la atmósfera empieza a bajar considerablemente y entonces, ¿qué empieza a pasar con las moléculas del agua? O sea, con las moléculas de las nubes, o sea, que es agua realmente en estado eh, gaseoso, como ya mencioné, pues con la temperatura en la atmósfera empieza a descender o a bajar, este, las moléculas empiezan a juntarse. Las moléculas empiezan a juntarse y entonces ya habíamos dicho que cuando las moléculas, o sea, cuando las moléculas están en estado gaseoso, están completamente separadas, ¿no? Sin embargo, cuando de repente baja la temperatura, esas moléculas empiezan a juntarse. ¿Y qué pasa cuando las moléculas del agua que está en estado gaseoso empiezan a juntarse? Pues se empiezan a transformar en líquido, se empiezan a transformar en líquido. Y entonces es lo que sucede con las nubes. Algunas de sus moléculas empiezan a juntarse. Y entonces esas moléculas que se juntan empiezan a transformarse en líquido. Y entonces se hacen muchas de estas moléculas transformadas en líquido que son arrojadas pues abajo, ¿no? O sea, y entonces, ¿cómo? Ya entonces, pues ya se transforma pues en varias moléculas y pues por ende pues en gotas, ¿no? De agua que ya no pueden ser contenidas allá arriba y entonces acaban cayendo pues aquí, ¿no? Aquí donde estamos nosotros. Entonces, y así se forma la lluvia. Y luego, ¿qué va a pasar? Que esta lluvia que caiga, pues va a alimentar a los mares, a los ríos, a todos esos. Los va a alimentar, o sea, en otras palabras, que eso de alimentar, o sea, en otras palabras, los va a abastecer, ¿no? Los va a abastecer de este recurso. Entonces, para que pues no se agote, ¿no? Para que no, porque el agua es un recurso no renovable. O sea, en otras palabras, se puede acabar. Entonces, entonces así como los ríos siempre tienen agua, porque el agua que caiga de la lluvia los abastece. Y luego también los pequeños charcos, ¿no? Y todo eso. Entonces, todo esa. ¿Y luego qué va a pasar? Pues cuando venga el calor intenso, las temperaturas muy altas, azoten ahí en esas, en estas, ay, se me fue el nombre, ¿cómo se dice? Cuerpos, creo que sí, en estos cuerpos de agua, pues va a suceder otra vez lo mismo, ¿no? Las moléculas otras vez van a subir a la atmósfera, otra vez se van a transformar en nubes, luego cuando se enfríe la temperatura, o sea, cuando se enfríe, o sea, como cuando baja la temperatura, otra vez se van a transformar en líquido, en lluvia, luego, y así, ¿no? Es un ciclo. Entonces, sí se entendió el ciclo. Este, entonces, las moléculas de los ríos, mares, arroyos, etcétera, suben a la atmósfera, se transforman en nubes, luego estas moléculas se juntan porque la temperatura disminuye, se transforman en agua, en lluvia, luego alimentan a los mares, ríos, lagos, etcétera, arroyos, y luego otra vez va a subir, luego otra vez va a bajar, bueno, y así, ¿no? Y entonces así se da este ciclo del agua. Y aquí nos menciona brevemente otros ciclos. Vamos a verlo
Vamos a verlo así. Por cuestión de tiempo no vamos a explicar así a fondo, a detalle estos ciclos. Solo vamos a leer lo que dice aquí. Nos dice brevemente acerca de estos ciclos. A ver, ¿dónde sigue? Ay, otra vez. Nos dice dice el ciclo del nitrógeno, que dice, el nitrógeno se encuentra en la atmósfera como gas nitrógeno, que las bacterias fijan en el suelo para que las plantas lo utilicen. Y por último nos habla del ciclo del fósforo. Dice, el fósforo se encuentra en rocas y suelo y es absorbido por las plantas. Ay, aquí me confundí, volví a poner lo del comensalismo. No importa, al rato lo quito. Sí, es que volví a escribir lo del comensalismo. No importa. Y acá hay que poner lo del parasitismo, ¿no? Aquí hay que agregar el parasitismo y aquí hay que ponerlo, hay que quitar esto. Muy bien. Muy bien, entonces, y pues ya el otro tema sería sobre, bueno, eso lo vamos a ver la próxima clase. Ya por cuestión de tiempo vamos a ver la próxima clase, que tiene que ver con la red trófica. La red trófica. Acá ya les dejé la información, unas imágenes para que chequen. Igual más abajo hay unas preguntas. Bueno, este, entonces sería todo por hoy. ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien, entonces, está bien, entonces nos vemos la próxima para que veamos lo de la red trófica. Está bien, nos vemos.